ahora sí, a pasar al tiempo de la palabra de Dios. En el día de hoy yo quiero presentar a uno de nuestros amigos que ha estado acá. Anteriormente estuvo predicando en la iglesia, aproximadamente hace unos 3 años atrás estuvo predicando acá. Viene desde Cartagena y recientemente se está integrando, mudando para acá, para la ciudad de Atlanta. Así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso al pastor Elkin Bastidas. Denle un fuerte aplauso, por favor, al pastor Elkin. Y vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias. De verdad, para mí es todo un honor y todo un privilegio llevar el mensaje de la palabra en esta mañana. Agradecer también a la familia pastoral por esta gran oportunidad. Y quiero decirte en esta mañana, ya casi ya entrando al mediodía, que hay una palabra especial de parte de Dios para tu vida y para tu corazón. Hay una palabra de verdad que Dios quiere tratar contigo en lo más profundo de tu ser. Y quiero garantizarte de manera especial que lo que va a hacer Dios hoy con tu vida, no vas a entrar de la misma manera, no vas a salir como entraste. Quiero que lo guardes en lo más profundo de tu corazón. Si me pueden acompañar en el libro, sea en tu tablet, en el celular, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo el 23 al 30. El título de la enseñanza de hoy es Derribando Argumentos. Derribando argumentos. Mira lo que dice la poderosa palabra de nuestro Dios. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de impuestos aquí en los Estados Unidos. Ahí dice en Israel. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Versículo 27. Estos hombres le dijeron nuevamente a David la misma respuesta que habíamos escuchado. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le decía al hermano mayor. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que debería estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Versículo 29. ¿Qué hice ahora?, obviamente pregunta David. Solo hacía una pregunta, decía David. Versículo 30 y este último. Entonces caminó hacia otros y le preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Cuando en un momento determinado yo te menciono la palabra chapulín colorado, lo que se te pasa por tu mente es de pronto las antenitas de Bilín, el chipote chillón o esa frase peculiar: no contaban con mi astucia. ¿Por qué? Porque durante muchos años de los que estamos aquí presentes vimos esta serie, estos programas. ¿Todo por qué? Porque nosotros somos seres visuales. Seres visuales. Y cuando te toco el tema de David y Goliat, precisamente nos enseñaron todo lo que dice o concierne a lo que estaba pasando ese día en esa batalla. Y lo primero que nos pasa por nuestra mente es David, la onda, las 5 piedras. De pronto no se te pasa la historia con Betsabé. ¿Por qué? Porque realmente los que tenemos años en el evangelio, esto nos los enseñaron de manera visual en las clases bíblicas, o de pronto en tu colegio, o Hollywood también nos los presentó en la pantalla. Somos completamente seres visuales. Entonces David se estaba enfrentando a un gigante completamente visible y tangible. Pero David, antes de poder derrotar a este gigante visible y tangible, se enfrentó a 5 enemigos no visibles, pero que también son reales. Y de pronto muchas veces en nuestra vida
Estamos luchando con gigantes en nuestra casa, en nuestro hogar, que son completamente visibles. Y a veces no entendemos qué pasa. Todavía sigue el gigante y parece que siguiera creciendo más, porque muchas veces no entendemos que tenemos que derrotar a estos enemigos invisibles para poder después derrotar al visible y tangible. ¿Y cómo utiliza el enemigo estos enemigos invisibles? ¿Por medio de qué? Por medio de palabras. ¿Por medio de qué? Por medio de palabras. ¿Sabes? La mayor guerra cósmica que ha existido en la historia de la humanidad no fue la Segunda Guerra Mundial. No es la serie de pronto que estamos viendo a veces y a veces nos la repiten de Star Wars con todos estos sables de zoom, zoom. No. La mayor guerra cósmica ocurrió hace más de 2000 años en un desierto. Nuestro Señor Jesucristo y Satanás. No aparecieron sables, no aparecieron tanques, simplemente aparecieron palabras. En verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí iba el sable. Y después que le respondía a Jesús, escrito está. Palabras iban, palabras venían. Y el enemigo tiene claro que esa es una de sus armas o estrategias, como lo utiliza como el arma silente. ¿Y qué es el arma silente? Se le conocen a los submarinos de guerra de cada país, de cada nación. ¿Por qué? Porque nadie los escucha, nadie los ve. Están ahí esperando simplemente la orden para disparar el torpedo y dar en el blanco. Así mismo el enemigo, con estos enemigos invisibles que él utiliza a través de palabras. Pero esa palabra que tú escuchas, que de pronto baja a tu corazón, viene algo añadido de manera subliminal que tú y yo a veces no los percibimos. ¿Y qué es? Argumentos. Y los argumentos son los que empiezan a movernos los muros de la fe. Ahora te quiero decir qué dice el diccionario para poder entender mucho más a donde Dios nos quiere llevar con este mensaje. ¿Qué dice el diccionario de lo que es la palabra argumento? Un argumento es un razonamiento que se emplea para demostrar o probar que lo que se dice o se afirma es completamente cierto, o para convencer al otro de algo que nosotros aseveramos o negamos. Pero mira, me llama mucho más la atención cuando vamos profundizando en el concepto. La palabra como tal proviene del latín argumentum. En este sentido, el argumento siempre, ojo con esto, siempre busca persuadir a la otra persona sobre la veracidad de lo que decimos. Por esta razón, para que sea convincente un argumento, debemos procurar que nuestros argumentos sean coherentes, sólidos y sin contradicciones que puedan afectar la credibilidad de la otra persona. De allí que se diga que un buen argumento debe estar siempre blindado, es decir, sin puntos débiles para enfrentar réplicas y refutaciones. Entonces el ataque del enemigo de estos es a través de las palabras, pero añadida a la palabra viene un argumento, como lo dice el diccionario, blindado, sin puntos débiles, para que no haya forma de refutarlos. Miren, hace unos días en el país de Argentina, lo pude observar por los medios de comunicación, se celebró, pareciera que hubieran ganado nuevamente la Copa del Mundo. Se celebró la aprobación del aborto y era transmisión en vivo. Estaba el Senado y estaban las mujeres todas en una plaza, obviamente todo lo que es el grupo feminista. Y cuando se dio el sí a la aprobación del aborto, eso hicieron bulla y pareciera que hubieran ganado nuevamente la Copa del Mundo. ¿Y todo por qué? ¿Qué luchan ellas? Con argumentos sólidos. ¿Qué argumentos le dicen a uno? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Es mi cuerpo. ¿Y qué argumentos le presentaron al Senado para aprobar esto ante la sociedad? Es que las mujeres que mueren haciéndose estos abortos en las clínicas clandestinas es mucho en Argentina. Pero si lo aprobamos y ya van a ir a una clínica normal sin nada que esconderse, va a disminuir la tasa de mortalidad de las mujeres. Argumentos sólidos. Tus hijos, mis hijos, se enfrentan a estos argumentos
razonables, lógicos, que hacen mover los muros de la fe. Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a esto de los argumentos? Mira lo que dice el libro de 2 Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. 2 Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir ¿qué? Argumentos. Pablo lo tenía claro. Hay fortalezas, pero también hay argumentos falsos. Versículo 5, y con esto terminamos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca de Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a la persona a obedecer a Cristo. Entonces, David, antes de derrotar a este gigante visible y tangible, se enfrentó a 5 enemigos no visibles para poder llegar a esa victoria. ¿Y cuáles son estos 5 enemigos que vamos a analizar en esta mañana? El primero es: tú no eres. Tú no eres. Es el primer enemigo. Y lo empezó a vivir no solamente en ese punto cuando estaba con sus hermanos. Lo empezó a vivir muchos días antes, cuando la Biblia nos relata y nos cuenta que el profeta iba a ungir al nuevo rey de Israel. Y el padre David colocó a todos sus hermanos, a sus hijos, en la sala. Pero David estaba en el campo. Y cuando llega el profeta, el papá de David dice: mira, cualquiera de ellos te sirve, cualquiera. Todos están listos para ser rey. Y empieza a observar: no. Ninguno de ellos es. No, verifica bien que uno de ellos es. No es. Aquí hace falta alguno. No, pero el que está es el más pequeño. Es el pastorcito. Realmente ese no te va a calificar. Y todos entendemos y tenemos claro que Dios no mira lo externo, sino lo que hay en el corazón. Y a David, ese día, delante de sus hermanos y delante de su padre, lo ungieron como rey. Pero al día siguiente, para sus padres y para sus hermanos, seguía siendo el mismo pastor. No lo seguían viendo como rey. Y lo podemos tener claro en lo que acabamos de analizar en la Escritura. No lo seguían viendo como rey. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que lo que tú estás haciendo en este país no determina quién eres tú en Dios. Que lo que Dios ha permitido, el trabajo donde tú estás, eso no determina quién eres tú en Dios. Y tienes que tener claro que tú eres su hijo, su hija, y que tienes un propósito grande aquí en esta tierra. Un propósito para derribar gigantes. Entonces, el primer argumento que te dije: tú no eres. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Yo los elegí a ustedes. Les encargaré que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Nosotros no elegimos a nuestro Señor. Él nos eligió. Cuando, como dice la Escritura, estábamos envueltos en nuestros pecados. Cuando estábamos revolcándonos en medio de la podredumbre del pecado, Él ahí en ese momento nos escogió a nosotros para colocarnos en lugares especiales aquí en la tierra, para que podamos ver sus maravillas aquí en la tierra. Ese es el primer enemigo. ¿Cuál es? Tú no eres. Y sabes, muchas veces de los que estamos aquí batallamos con ese enemigo. ¿Y desde dónde? Desde la niñez. Cuando nuestros padres, inclusive conscientes o a veces inconscientes, muchas veces nos han dicho: es que tú no eres como tu hermana la mayor, tú no eres como tu hermano mayor. Él, si es el inteligente de la familia, pero tú eres la oveja negra. Tú no eres. Y hoy, siendo ya toda una persona adulta, todavía tienes ese argumento que inclusive hasta es sólido, ¿verdad? Mi hermano sacaba las mejores notas en el colegio. A mí era el que me tocaba estar repitiendo y esto. De verdad, sí, yo no soy. Y luchamos con ese argumento en nuestra vida. El segundo enemigo
El segundo enemigo invisible que le tocó enfrentar a David se llama: tú no sabes. Tú no sabes. Sus propios hermanos le dijeron ahí: tú no sabes de la guerra. Tú lo que tienes dominio es, como dice el Salmo: unge mi cabeza con aceite. Tú le sabes echar el aceite a las ovejas para que no se le peguen las moscas. Tú eso es lo que dominas. Tú no sabes el arte de la guerra. Esto déjanoslos a nosotros, que nosotros entendemos este asunto y tenemos la experiencia. Pero yo te hago la pregunta en esta mañana: ¿qué sabía José de gobernar y estar gobernando en ese gran imperio, siendo el segundo hombre al mando de ese gran imperio llamado Egipto? ¿Qué sabía José de gobernar? ¿Qué sabía Noé de estabilidad? Hoy, en estos tiempos, cuando arman un buque y lo tienen en dique seco y lo van a llevar a las aguas, lo bajan, y muchas veces hemos visto que apenas toca el agua, el buque hace así, se voltea. Sacaron mal los cálculos, no dieron con la estabilidad adecuada del buque. ¿Qué sabía Noé de estabilidad? ¿Qué sabía Noé de cálculo? Para tener el control y saber cuánto iba a pesar el elefante, cuánto iba a pesar la jirafa y el peso de la familia, para que la arca tuviera la estabilidad y no se hundiera o no se voltease con todos los 40 días con sus respectivas noches. ¿Qué sabía este pescador de elocuencia? Pedro. Pero tenía la facultad de pararse delante de un público de más de 3,000 personas, dice la escritura. Y te digo de último, ¿qué sabía este gran almirante Gedeón? Que en un momento determinado le dice al Señor: eres un guerrero valiente. ¿Y qué dice Gedeón? Yo, guerrero valiente. No, yo soy el más pequeñito, soy el de la familia, de la última familia, no soy el indicado. ¿Qué sabía? Tú no sabes. Y con ese argumento, Satanás tiene a muchos del pueblo de Dios ahí. Tú no sabes. El tercer enemigo invisible en el cual muchas veces nos estamos enfrentando es: nadie se está atreviendo. Y como nadie se está atreviendo, ¿por qué te vas a atrever tú? Si nadie lo está haciendo, ¿por qué lo vas a hacer tú? Y eso era lo que pasaba en ese conflicto. Nadie se estaba atreviendo. Dice la escritura que durante 40 días el gigante hacía lo mismo, día y tarde. ¿Y cuál era el argumento que él decía? Él decía: si hay alguno de ustedes que salga al frente a pelear conmigo y me venza, en automático todos nosotros nos convertiremos en sus esclavos. Pero si yo lo llego a vencer, ustedes serán mis esclavos. Y nadie se atrevía. Todo el mundo: ya salió otra vez, pero nadie se atrevía. Y el único que se atrevió fue este joven llamado David. Porque los que se atreven son aquellos que pueden terminar caminando sobre las aguas. Son aquellos que pueden pasar en esa tormenta. Pero si solamente te conservas como espectador, no podrás experimentar las maravillas del reino de Dios. Tienes que atreverte. Yo lo viví. Sobre todo cuando inicié mis caminos con el Señor. A la edad aproximadamente de los 16 a 17 años, me leí un libro, y voy a hacer la publicidad si te lo quieres leer. Un libro que se llama Pasión de Multitudes, del pastor Dante de Gebel. Yo tenía, por eso digo, entre 16 y 17 años, ya él tenía 23 años. Y ese libro nunca se me olvida. Yo me terminé de leer los últimos capítulos en la iglesia donde yo me congregaba, en las escaleras de la iglesia. Y cuando terminé de leer el libro, ya Dante de Gebel a los 23 años ya había llenado su primer estadio. Yo salgo de la iglesia con el libro en la mano. No me metí en mi casa, no hice la superoración, no me metí en ayuno. Solamente le dije estas palabras al Señor: Señor, si tú lo hiciste con ese flaco, ¿por qué no lo puedes hacer conmigo? Y pasaron los años y sin presupuesto. Y cuando el Señor por primera vez me entrega el ministerio, eran 10 jóvenes. Ese fue el ministerio que el Señor me entregó. 10 jóvenes. Aquí hay algunos de los que están aquí. 10 jovencitos. Y a esos 10 jovencitos yo les decía: algún día vamos a llenar un estadio. Algunos podrían decir: ¿y este qué? Algún día vamos a llenar un estadio. Y pasaron los años. Y ya cuando no teníamos apoyo ni de presupuesto económico, ni de inclusive de muchas personas,
nunca se me olvida, 6 meses antes me encontré con un pastor que es amigo mío, lo aprecio, lo quiero mucho, pero son estos pastores que a veces se denominan entre las ciudades, en las regiones, que son coroneles, que son almirantes, es decir, los respetan mucho por toda la trascendencia que han hecho ante la sociedad. Y cuando yo estoy con él, me dice: Pastor Elkin, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Me dice: por ahí me enteré que quiere llenar un estadio con más de 9,000 personas. Y le dije: sí, pastor, estamos trabajando duro. Y él me dice: no lo vas a poder hacer. Y yo, obviamente, con todo el respeto, le dije: pastor, ¿y por qué no lo voy a poder hacer? Porque yo lo intenté 2 veces y no pude. Argumentos. Siempre, para que no cumplas el propósito de Dios, te van a dar argumentos sólidos, blindados, que no puedas derrotar. El cuarto enemigo invisible que tienes que destruir para poder atacar al gigante, al visible, se llama argumentos de condenación. Argumentos de condenación. Mira lo que le decía el hermano en el versículo 28. Versículo 28, decía Eliab, que era el hermano mayor. Decía: lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso, dice la Biblia, y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí, David? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas? Así, mira la manera de desprecio. No le dijo: tienes un gran rebaño, sino esas 2, 3 ovejitas las cuales cuidas. ¿Por qué has venido? Las dejaste allá. Y mira lo que dice: esas pocas ovejas en el desierto. Yo te conozco, David. ¿Lo conocía o no lo conocía? Claro que lo conocía, era su hermano. Yo te conozco. Me gusta, hay diferentes versiones. Y hay una que dice: eres un atrevido, un malintencionado. Hay una versión que dice: eres un chismoso. Sí, le llamó chismosa ahí a su propio hermano. Yo te conozco, yo sé quién eres tú. Yo te conozco. Seguro que has venido para ver la batalla. Mira, y durante muchos años, siendo inclusive cristianos, y muchas veces estos argumentos sólidos son de nuestra propia familia. Y cuando tú vienes y te congregas en una iglesia como esta, hay familiares que te dicen: yo te conozco, yo he visto tus borracheras, yo sé de dónde vienes, a mí no me vas a echar cuentos. Ese cuento ahora que tienes Biblia en la mano, levantando los brazos y las manos los domingos. No, yo te conozco. Son argumentos sólidos. Y ojo con esto, porque este enemigo es clave en todo el proceso para tú poder derrotar al gigante. Porque mira lo que dice: argumentos de condenación. Es decir, si tú los llegas a recibir y guardarlos en lo más profundo de tu corazón, quedas ahí sellado y condenado. Cuando nosotros hace 18 años, mi esposa y yo nos casamos, obviamente enamorados, y como le digo yo, estamos hablando de San Valentín, sigo completamente más enamorado que el día que me casé. Y tuvimos el anhelo y el deseo, como cualquier familia, de tener hijos. Y fueron pasando los años, Obviamente entramos a hacernos la revisión médica. Y en medio de la revisión médica, los exámenes que arrojaban de mí, el médico me decía: ¿Elkin, estás bien? Todo un toro, me decía. Y de mi esposa: está todo bien. Y estos fueron los términos. Y de pronto así se maneja en Colombia. Decía: esto está fácil. Allá se le dice esta papaya. Esto está fácil, no te preocupes, está fácil, no va a haber ningún inconveniente. Y fueron pasando los años, y mi esposa no quedaba en embarazo. Entonces, como familia, tomamos la decisión de adoptar a nuestro primer hijo, Samuel David. Hoy ya tiene 9 años. Y fue un proceso bien hermoso y bien especial. Pero si tú me preguntas a mí, para nosotros es como si lo hubiésemos parido. Lo amamos, lo queremos. De verdad ha sido algo bien especial en nuestras vidas. Pero empezamos como familia todo el proceso con nuestro hijo. Y cuando él tenía 4 a 5 años aproximadamente, estando en la cama, jugando con él, él nos dice estas palabras: papi, mami, papito Dios me ha dicho que vamos a tener un hermanito o una hermanita. Ay, ¿verdad, papi? Sí, vamos a tener un hermanito y una hermanita. Entonces nosotros le dijimos: hijo, tú sabes que mamita no puede tener hijos de la barriguita, sino que tiene que salir los hijos, y tu hermanito va a salir del corazón como saliste tú. Y entonces él nos dice:
No, papito Dios me dijo que iba a salir de la barriguita. Entonces queda uno con estos argumentos y uno dice, pero Samuel, entiende, no es de la barriguita, es del corazón. No podemos. Papito Dios dijo que iba a salir de la barriguita. Y pasaron los años. Y un día, mi esposa le tocó hacerse unos análisis. Y cuando estuvimos delante del médico y delante del doctor con los análisis, estas palabras fueron literalmente lo que le dijo el médico a mi esposa, porque yo estaba al lado de ella. Le dijo: Heidi, sácate eso, sí, sus órganos reproductivos, porque ya eso no te sirve, sácatelo. Y salimos con la orden para la operación. Estoy hablando argumentos sólidos. Y cuando salimos del consultorio del médico, yo le dije a mi esposa: amor, la última palabra la tiene nuestro Dios. Y le seguimos creyendo. Y 6 meses después, en un consultorio médico de otro médico amigo, cuando le están haciendo la revisión, nos dicen: positivo, estás embarazada. Pero quiero que sepas que yo sé que yo soy médico. Tú y yo sabemos, Heidi, que esto es un milagro. No podías tener hijos. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que te van a venir a la vida argumentos sólidos, blindados, que te van a empezar a mover los muros de la fe, que te vas a dejar con el sentimiento. Y cuando lleguen estos argumentos de condenación, lo que pasa muchas veces en los cristianos es que llega el sentimiento y nos resignamos. Y ese no es el objetivo. El objetivo del enemigo sí es ese, pero el objetivo de Dios no es ese. Y el quinto enemigo es: no podrás. No podrás. Versículo 30. Ya no es el hermano, ya no son los soldados en la batalla, es el mismo rey de una nación. El rey Saúl le dice: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho. ¿Era un chico o no era un chico? No era un muchacho. Sí, es un argumento real. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Estaba diciendo el rey Saúl a David: mira, las cicatrices que él tiene, eso no se las hizo jugando con sus hermanitos ahí en la puerta de su casa. Son cicatrices de guerra, David. Tú eres un pastorcito, eres un muchacho, estás apenas aprendiendo lo que es la vida. Ese hombre te lleva años de trayectoria. Y además de eso, no es pastor, es un guerrero. Él sabe cómo agarrar la espada. Él sabe cómo introducirle en las vísceras, cómo darle el giro para que enseguida se desprenda el hígado. Te vas a enfrentar a eso, David. ¿Son o no son argumentos sólidos y reales? Sólidos, reales y tangibles. En pocas palabras, el rey estaba pensando ¿con qué? Con la lógica humana. Pero David, más sin embargo, le dice: voy para adelante. ¿Quién es este atrevido que es capaz de enfrentarse y hablar de esta manera al ejército del Dios viviente? Más sin embargo, entonces el rey dice: bueno, si ya estás tan convencido como para que no queden los pedazos de tu cuerpo esparcidos aquí, ponte mi armadura, como para tenerlos ahí pegaditos todo y poderte reconocer después de la batalla. Póntela. Y David dice: no, me coloco tu armadura, porque de esa manera no es la forma que Dios a mí me ha dicho. ¿Saben lo que estaba haciendo Saúl con todos estos argumentos que iban y venían entre David y Saúl? Saúl estaba llevando todo al plano natural, al plano de la lógica, al plano del razonamiento. Pero David lo estaba llevando todo al plano de lo sobrenatural, al plano de Dios. Y mire la respuesta de David en medio de todo eso: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Le está diciendo: sí, rey, tienes toda la razón. Yo soy un pastor, no hay la duda. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una de las ovejas del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones
y oso, lo mismo puedo hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Y aquí viene lo sobrenatural. El rey le mandaba argumentos sólidos, blindados, pero David también le respondía con otros argumentos sólidos, pero en el campo de lo sobrenatural decía: el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de este filisteo incircunciso. Y David, en ese momento, ya Saúl dice: bueno, no hay nada que hacer, enfréntate al gigante. Ya David había derrotado 5 argumentos que no lo dejaban enfrentarse al gigante visible. Y ahora, cuando ya está delante del gigante visible, en el versículo 42 le dice, le echó una mirada a David, decía, el gigante coge a David y lo mira y le dice, y al darse cuenta que apenas era un muchacho trigueño y buen mozo, como el que está aquí presente, con desprecio le dijo, era un muchacho, le dijo: ¿soy acaso un perro para que me vengas a atacar con palos y con piedras? Y tenía toda la razón, porque ¿cómo espanta uno a los perros? Y le van mandando la piedra. Y por eso Goliat dijo: ¿soy acaso un perro para que me vengas con palos y con ondas? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Argumentos sólidos que le dijo ¿cómo es? El gigante. Pero mira cómo nuevamente David contraataca y dice: tú vienes contra mí con espada. Es decir, la estoy viendo, no te preocupes, yo estoy viendo la espada. Vienes contra mí con lanza y con jabalina. Las estaba viendo, eran visibles, tangibles. Pero yo vengo ante ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios del ejército de Israel, a quien tú has desafiado. Ojo, y quiero que te agarres con esta palabra en esta mañana. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo te echaré en los cadáveres del ejército filisteo, a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué gigante te estás enfrentando? ¿Qué gigante visible te estás enfrentando en tu familia? No sé qué problemas tienes. Si tienes problemas y estás viendo a tu hijo que tiene problemas con el alcohol, lo estás viendo y lo estás observando que tiene problemas con la depresión. Estás viendo y estás observando domingo tras domingo que vienes sola a este lugar y tu esposo no te quiere acompañar. Y ves cómo va y viene y llega muchas veces embriagado. Lo estás viendo. Es tangible el problema. ¿Qué gigante te estás enfrentando en esta mañana? Alabanza, por favor. ¿Qué gigante te estás enfrentando? Pero hoy te quiero traer una palabra de parte de Dios. Hoy mismo, no mañana, hoy mismo le cortarás la cabeza a ese gigante. Hoy mismo le cortarás la cabeza al gigante. Será tu trofeo de guerra. Será tu trofeo de guerra en medio de la crisis y en medio de las circunstancias. Yo te quiero pedir un favor, que te coloques sobre tus pies. Y mientras la alabanza suena, hay algo que te quiero decir de parte de Dios. Los argumentos a donde le apunta Satanás para que se caigan los muros de tu fe se llama tu identidad. Si tú no tienes claro quién eres en Dios, fácilmente vas a ser derrotado. ¿Por qué te lo digo? Porque fue lo primero que hizo Satanás con Jesús. Si en verdad eres el Hijo de Dios, fue directamente a su identidad. Si en verdad eres el Hijo de Dios, y así como lo hizo hace 2000 años, lo hace contigo y con tu familia.
Y si tú no tienes claro que eres su hija y que eres su hijo, difícilmente vas a poder cortarle la cabeza a ese gigante. Hoy es una mañana de afirmación. Hoy es una mañana donde tienes que tener claro cuál es tu identidad. Por eso te dije que lo más importante no es cómo entraste, sino cómo sales de aquí a este lugar. Aquí es bonito levantar las manos, aquí es bonito derramar lágrimas, pero allá afuera está el gigante. Allá afuera está el gigante. Y si no tienes claro quién eres en Dios, no podrás tener ese trofeo de guerra. Por eso quiero que aproveches estos 30 segundos mientras la alabanza está sonando. Habla con Dios, habla conmigo, habla con Dios. Si tienes que pedirle perdón, pídele. Si tienes que hablar, si tienes que decirle: Señor, afirma mi fe, que eso quede sembrado en lo más profundo de mi corazón. ¿Quién soy en ti? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? Vamos, aprovecha estos 30 segundos. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso eres tu Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, tus sentimientos, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Somos una iglesia que estamos llamados a estar en pie de guerra. Vamos a recibir bendiciones en esta tierra, pero muchas de esas bendiciones tenemos que arrebatarlas. Y muchas veces te has deprimido, te has sentido solo, te has sentido sola porque estás viendo el gigante en tu casa. Pero recibe esta palabra. Hoy vamos a cortarle la cabeza a ese gigante. Ese gigante no se puede seguir empoderando en tu casa. Él te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y aunque la sociedad te desprecie, Dios sabe que va a ser contigo en esta tierra. Por eso te digo, clama, ora, empieza a guerrear, empieza a luchar por lo tuyo, por lo que el enemigo se está robando. Córtale la cabeza. Vamos, empieza a mover tus labios. Dile: Satanás, tú no tienes arte ni parte en mi casa. No tienes arte ni parte en mi hogar. Toda depresión, toda angustia se va. Toda falta de fe se va ahora de mi casa, de mi hogar. Mis hijos serán tus hijos. Mi esposo será será tu hijo. Mi familia y yo, como dice la palabra, te serviremos. Aunque hoy no lo estés viendo, decláralo, confiésalo, porque ese gigante se tiene que ir hoy de tu casa y de tu vida. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, bríndale el mejor aplauso que tengas para tu Dios. Así eres tú, 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 así eres tú. Jesús, todo argumento que sea en mi contra y que yo lo haya aceptado, hoy lo cancelo,
Hoy renuncio a esos argumentos. Si esos argumentos habían gobernado mi vida y había yo tomado decisiones por temor a esos argumentos, hoy rechazo en el nombre de Jesús todo lo que iba en contra de tu palabra. Y hoy derribo esos argumentos con tu palabra. Y tu palabra dice que tú estás conmigo hasta el fin del mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dale fuerte aplauso a nuestro Señor.